¿Qué tal? Buenas tardes. Deseo que se encuentren muy bien. Les saluda con mucho gusto Flor Tavera. Y pues en esta sesión de su hora PAF vamos a platicar de una obligación que los patrones, no todos, pero varios, la mayoría de los patrones, tienen que cumplir anualmente, que es con la revisión anual de la siniestralidad. Es decir, lo que conocemos como la declaración de riesgo de trabajo. Que en este año, en esta versión, se agilizan los procesos para presentar esta declaración, pues la misma página del Seguro Social ofrece un aplicativo para presentar esta declaración en línea, no necesariamente a través del IMSS desde su empresa, sino a través de la propia página del Seguro Social sin tener que hacerlo con la plataforma ITSE, lo cual pues agiliza también este proceso. Ya que a través de la plataforma ITSE se determina la prima de riesgo de trabajo con base en los datos que tenemos en el SUA, en el Sistema Único de Autodeterminación, que tenemos los patrones instalados en nuestros escritorios, en nuestras computadoras personales. Sin embargo, esta nueva aplicación que ofrece el Seguro Social permite que aquellas personas, aquellos patrones que no utilizan el SUA porque constantemente están pagando con la línea del CIPARE, del Sistema de Pago Referenciado que genera el Seguro Social, pues no tienen alimentado su programa SUA. Por eso es que se pone a disposición de los patrones esta otra forma para cumplir con la obligación de presentar la declaración de la prima de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad. Vamos a estar al pendiente de las preguntas que ustedes tengan en los medios de contacto y para que quede cualquier cosa resuelta. Sin embargo, también por aquí les dejo el correo electrónico en el cual me pueden escribir. Aquí abajito está, por si hay alguna duda con posterioridad a esta sesión. Y bien, pues vamos entonces a comenzar. La página del Seguro Social tiene mucha información muy detallada, muy explicado, paso a paso de cómo se tiene que presentar esta declaración. ¿Por qué entonces hacemos una hora PAF al respecto? Bueno, porque consideramos que es importante irnos un poco antes de lo que es la presentación de la declaración. Si bien la declaración se presenta en el mes de febrero, toda la protección del riesgo de trabajo es necesario conocerla con anticipación, porque también depende de la calificación de los probables riesgos de trabajo que se presente o no un siniestro en esta declaración. Entonces, por eso es que en la hora PAF queremos irnos un poquito antes. Tenemos entonces el concepto de riesgo de trabajo establecido por la Ley Federal de Trabajo como todos aquellos accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Es muy importante entonces que tengamos bien ubicado que los riesgos de trabajo tienen que tener una relación directa, causa-efecto, con el trabajo que una persona desarrolla. De tal manera que si la persona no estuviera desarrollando ese trabajo, no se hubiera ocasionado ese riesgo. Son tres los tipos de riesgo de trabajo que existen: el accidente, la enfermedad o los accidentes de trayecto. Los tres tienen que estar relacionados directamente con el trabajo que la persona desempeña. Es muy común, por ejemplo, en personas que trabajan en minas, tener enfermedades de las vías respiratorias. Bueno, si ellos hubieran trabajado no en una mina, sino en una construcción, en una edificación, probablemente no hubieran adquirido la enfermedad respiratoria. Ahí encontramos una relación directa, causa-efecto, de los agentes a los que ha estado expuesto constantemente el trabajador con la enfermedad que adquirió. En el accidente del trabajo también se considera que se tiene que tener una relación directa causa-efecto, de tal manera que si yo no hubiera estado realizando esa actividad, no hubiera caído, no hubiera ocurrido ese accidente. Y aquí les pongo un ejemplo con el cual podemos diferenciar
el riesgo de trayecto. El riesgo de trayecto es cuando ocurre un accidente en el traslado directo del trabajador desde su casa hacia el centro de trabajo y de regreso del centro de trabajo a su casa. Traslado directo. De tal manera que si un trabajador sale de su casa hacia el trabajo y lamentablemente lo atropella un automóvil, es riesgo de trabajo. Si ese trabajador, ese accidente de atropellamiento ocurre porque el trabajador se le solicitó que fuera al banco a cambiar un cheque, porque es el mensajero, es a lo mejor el asistente, va al banco, cambia un cheque, también es un riesgo de trabajo, porque aunque no ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa, ocurrió con motivo del trabajo que él desarrolla. Y aquí tenemos la diferencia de accidente de trayecto a accidente de trabajo. Accidente de trabajo, ¿por qué? Porque las dos fueron atropellamiento, pero el accidente en el trayecto ocurrió en el transcurso que el trabajador se estaba desplazando desde su casa hacia su trabajo, mientras que el accidente de trabajo ocurrió en horario laboral por encomienda de una actividad propia de su trabajo. Es muy importante diferenciar un accidente de una enfermedad de trabajo de un riesgo de trayecto, porque para efectos de la prima de riesgo de trabajo, los riesgos de trayecto no se contabilizan, no forman parte de nuestra base para determinar la nueva prima, porque el patrón no puede de ninguna manera incidir en los factores externos de su empresa. El patrón puede estar haciendo certificaciones, estar revisando procesos para evitar riesgos de trabajo. Sin embargo, fuera de la empresa no lo puede hacer. Por lo tanto, los accidentes de trayecto no se contabilizan para los riesgos de trabajo. No así los accidentes de trabajo. Por ejemplo, el que se haya atropellado al trabajador que fue a cobrar un cheque, ese no es de trayecto. Ese es un accidente de trabajo. Oye, pero ¿qué culpa tiene el patrón porque el trabajador, porque el coche atropelló al patrón? Perdón, porque el coche atropelló al trabajador. Sí, el patrón no tiene culpa y no tuvo manera de haber previsto cómo proteger a su trabajador para que no lo atropellaran en el camino. Sin embargo, como es una encomienda que se le dio con motivo de su trabajo, sí es accidente de trabajo, aunque esté fuera de las manos del patrón, protegerlo. Los patrones tienen la obligación de atender lo que manifiesta la Ley Federal de Trabajo, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las reglas en general que el propio patrón desee establecer en su empresa para prevenir riesgos de trabajo. Y es por eso que es importantísimo que en la empresa haya una comisión de seguridad e higiene que va a revisar que las medidas de higiene y de seguridad dictadas por la empresa, así como las que dictan la norma oficial mexicana, se cumplan dentro de la empresa. El patrón tiene la obligación de observar todas estas medidas, de atender las indicaciones de la Comisión de Seguridad e Higiene, de atender las normas oficiales mexicanas relativas al trabajo, que son varias. Son algunas que nada más aplican algunas empresas. Por ejemplo, trabajo en alturas, trabajo en calderas. No todas las empresas tienen trabajadores en las alturas ni tienen calderas. Pero hay otras normas oficiales mexicanas relacionadas con el trabajo que sí son aplicables a todas las empresas y seguramente todos conocemos la NOM 35, la de prevención de riesgos psicosociales. Esa aplica a cualquier empresa y es una norma oficial mexicana relacionada con el trabajo. Entonces, el patrón tiene esta obligación y por lo tanto también el patrón, por disposición constitucional, es responsable ante los riesgos sufridos por los trabajadores con motivo de su trabajo. ¿Y cuál es la responsabilidad del trabajador?
El trabajador tiene la obligación de observar las medidas de seguridad e higiene. No es si quiero entrar con casco, si quiero entrar con zapato industrial. No, debo de entrar con casco, debo de entrar con zapato industrial. Y en caso de que no atienda estas reglas, el patrón puede imponer sanciones. Ojo, únicamente se puede imponer sanción cuando esta sanción está contenida en el reglamento interior de trabajo. Cada vez más es importante tener un reglamento interior de trabajo en las empresas y más ahora con el cambio de las vacaciones dignas. Es muy importante el reglamento interior de trabajo y es el único documento que nos va a permitir imponer una sanción al trabajador por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Esta sanción puede ir desde la amonestación verbal hasta la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. El riesgo de trabajo, entonces, es responsabilidad del patrón. El patrón tiene que atender al trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo. Es responsabilidad del patrón. Sin embargo, el artículo 53 de la Ley del Seguro Social es una transferencia de riesgos. El artículo 53 de la Ley del Seguro Social es un seguro importantísimo para los patrones porque señala que si el trabajador, si el patrón ha asegurado a su trabajador, entonces lo libera de toda responsabilidad que marca la Ley Federal de Trabajo. Queda liberado el patrón. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, en su carácter de seguro, va a sustituir al patrón en todas las obligaciones que le marca la Ley Federal del Trabajo. Es por eso la importancia tan grande de tener asegurados a nuestros trabajadores, porque no nada más están protegidos por riesgo de trabajo, están protegidos por otros 4 seguros. Sin embargo, considero que el seguro de riesgo de trabajo es el que representa mayor importancia para el patrón en cuanto a protección. Está tardando un poco el cambio de las páginas, el equipo de Casia. Voy a cambiar a compartir escritorio para ver si es más eficiente compartir pantalla. Bien, entonces estamos con que el Seguro Social puede sustituir al patrón en todas las obligaciones de un trabajador siniestrado. Todas las obligaciones, atención médica, rehabilitación, prótesis, atención quirúrgica, pensiones, todo eso lo sustituye el Seguro Social al patrón. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si bien la ley del Seguro Social nos marca que nosotros tenemos 5 días para registrar a nuestros trabajadores en el seguro, para efectos del seguro de riesgo de trabajo no tenemos más que el día antes de que inicie la relación laboral. Esto es, en riesgo de trabajo no aplican los 5 días que nos da la ley del Seguro Social para dar de alta a un trabajador. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la Constitución, se señala que la responsabilidad es del patrón. Si el patrón no tenía registrado al trabajador, aunque estuviera en ese periodo de 5 días, por ser riesgo de trabajo y por tener una prelación superior la Constitución sobre la ley del Seguro Social, no aplica esos 5 días. ¿Qué opción tenemos? El reglamento del Seguro Social nos permite registrar a un trabajador el día de hoy, que es miércoles 24 de, no es cierto, el día de hoy, que es miércoles 22 de febrero, nos permite registrarlo con fecha de mañana. Es decir, no va a entrar a trabajar hoy 22. Hoy hago el envío de su alta
para que empiece el primer minuto del día 23 de febrero, ya esté protegido este trabajador. No se libera al patrón de la responsabilidad cuando el trabajador haya aceptado los riesgos de trabajo. A veces me dicen los patrones, es que el trabajador sabía que ese trabajo es peligroso, así es que pues no es riesgo de trabajo. No, sí es riesgo de trabajo. Tampoco libera al patrón de la responsabilidad si el accidente ocurre por torpeza o por negligencia del trabajador. Es que el trabajador, ¿cómo se le ocurre meter la mano al agua hirviendo? Qué negligencia, qué descuido. De todas maneras, aunque sea torpeza, negligencia, descuido del trabajador, sigue siendo riesgo de trabajo. Oye, es que el accidente se causó por imprudencia de un compañero. Fue culpa de este compañero. Pues vamos a cobrarle a él todo lo que se le va a invertir en el trabajador. No, eso tampoco libera al patrón de la responsabilidad. Lo que sí libera al patrón de la responsabilidad es tener al trabajador asegurado. Artículo 53 de la Ley del Seguro Social. Lo que tenemos que considerar es que si el accidente ocurre en estado de ebriedad o que el trabajador esté narcotizado, a menos de que haya sido por prescripción médica, o el trabajador se lastimó no por torpe, no por negligente, sino con intención de lastimarse, o fue con resultado de un intento de suicidio o de una riña, o fue cometiendo un delito intencional, no es riesgo de trabajo. Ahí no es riesgo de trabajo. Sin embargo, el hecho de que no se configure como riesgo de trabajo no quiere decir que el trabajador se vaya a quedar desprotegido. Se sigue atendiendo al trabajador en cuanto a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, subsidios económicos, pero se le va a dar el tratamiento en el seguro de enfermedad y maternidad, no en el seguro de riesgo de trabajo. Y las prestaciones son distintas, son más elevadas las prestaciones en el seguro de riesgo de trabajo que en el de enfermedad general, como lo vamos a ver en un momento. También no omito mencionarles que se tiene que presentar un aviso ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando tenemos un riesgo. No nada más basta con atender al trabajador en el Seguro Social, también tenemos que darle aviso a la Secretaría de Trabajo de los riesgos ocurridos. Importante, la excepción de transferencia de riesgo. Dijimos que el Seguro Social va a sustituir al patrón en todos los riesgos. Sin embargo, si el patrón tiene falta inexcusable a juicio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ahora que ya la mayoría de los estados han migrado al nuevo esquema, entonces las prestaciones en dinero, el trabajador tiene derecho a que se le aumenten 25%. Y el Seguro Social podrá cobrarle al patrón ese incremento del 25% en prestaciones en dinero. No le va a cobrar la atención médica ni las prestaciones en especie, más que el incremento de hasta el 25% que la autoridad laboral determine por considerarse que es falta inexcusable del patrón. ¿Cuándo es falta inexcusable del patrón? Si el patrón no cumple con las disposiciones legales, reglamentarias y las normas oficiales mexicanas, a lo mejor el patrón nunca le dio una cuerda de vida al trabajador que trabaja en las alturas, cuando debió haberlo hecho de acuerdo con la NOM. Bueno, pues ahí es falta inexcusable del patrón. Así también no adoptar medidas adecuadas para que se repitan accidentes anteriores. Si es un restaurante y hay un congelador que está descompuesto y está tirando agua, ya se cayó un trabajador porque se resbaló en el piso por el agua y se vuelve a caer otro porque el patrón no compuso el congelador, se le considera que es falta inexcusable. También es falta inexcusable cuando no se adoptan las medidas recomendadas por la Comisión de la Seguridad e Higiene de la empresa o por autoridades del trabajo. Ahí es falta inexcusable. Así también, si los trabajadores, aunque no sean parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, le avisan al patrón que hay algún peligro y el patrón no atiende ese aviso, también se considera que es falta inexcusable.
También la ley considera algunas otras circunstancias que se puedan tomar como análogas y algo muy evidente, si el patrón intencionalmente le ocasiona el accidente al trabajador, él mismo o por un tercero, también es falta inexcusable. Pero se fijan que aunque sea considerado falta inexcusable del patrón, el Seguro Social sí sustituye al patrón en las responsabilidades, excepto en el incremento de hasta el 25% de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador. Vamos a ver cuál es el flujo de trabajo, perdón, el flujo cuando ocurre un accidente o una enfermedad de trabajo. Si es un accidente, hay que llevar al trabajador, o bueno, si el trabajador puede ir porque todavía está consciente, puede caminar, etcétera, hay que llevar al trabajador al servicio de urgencias del Seguro Social. Si es una enfermedad, el trabajador tendrá que hacer su cita en los medios que ustedes ya conocen con su unidad médico familiar para que lo atienda y en su caso lo canalice con especialistas. Entonces, el trabajador acude a solicitar atención. El médico, ya sea de urgencias o el médico familiar, atiende al trabajador y le va a entregar un certificado de incapacidad con copia para él y una para el patrón. Además, cuando el médico, por la revisión que hace del trabajador, considera que es un probable riesgo de trabajo, le va a entregar, además de la incapacidad, un formato que se llama ST7 cuando es un accidente o ST9 cuando es una enfermedad. Estos formatos son importantísimos y son la base de la historia de riesgo de trabajo. Con estos formatos, el trabajador o sus familiares se los entregan a la empresa tiene que requisitarlos reportando las circunstancias en las que se originó el accidente y es muy importante requisitarlos de una manera adecuada, porque es el primer derecho de audiencia que tiene el patrón para dar la versión de los hechos de la enfermedad o del accidente ocurrido. Llenar mal este formato puede hacer que se califique como sí o como no de trabajo de manera errónea. Entonces es muy importante que el patrón lo llene de una manera adecuada. El patrón le regresa al trabajador ese documento y el trabajador es el que lo va a entregar a la unidad, al servicio de salud del trabajo de la unidad médica que le corresponda. El servicio de salud de trabajo no es ni el médico familiar ni el médico especialista. Es un médico que se dedica a la salud del trabajo. Es un especialista de salud en el trabajo. Y él es el que va a determinar, con base a la información que tiene en el ST9 o en el ST7, si es o no un accidente de trabajo. Como manera de presión, si el trabajador no entrega este documento, no se va a liberar el subsidio por incapacidad al que tiene derecho. Hasta que entregue el trabajador este documento, se libera el subsidio por incapacidad. De tal manera que si el trabajador no lo entrega, como ocurre en muchas ocasiones, no se libera el subsidio por incapacidad. El médico del trabajo del Seguro Social va a calificar el accidente o la enfermedad con base a la información que tiene en el ST7 o ST9 y lo puede calificar como que sí es de trabajo o no, no es de trabajo. Si se califica como que no es de trabajo, el trabajador sí tiene protección, pero conforme al seguro de enfermedad y maternidad. Pero si se califica como que sí es de trabajo, el trabajador tiene derecho a la protección en el seguro de riesgo de trabajo, que tiene mejores prestaciones. El seguro de riesgo de trabajo tiene las siguientes prestaciones: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización. Estos dos los tiene también el seguro de enfermedad. Ahí no hay diferencia. Donde empieza la diferencia es cuando hablamos de los aparatos de prótesis y ortopedia, ya que el seguro de riesgo de trabajo sí contempla otorgar al trabajador prótesis y ortopedia, mientras que el seguro de enfermedad y maternidad no. Así también, el seguro de riesgo de trabajo contempla los servicios de rehabilitación del trabajador, mientras que el seguro de enfermedad
no le otorga este servicio de rehabilitación. En cuanto a prestaciones en dinero, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a un subsidio por incapacidad temporal. Pero este subsidio, a diferencia de enfermedad, es del 100% y no del 60% como ocurre en enfermedad. Aquí el subsidio es del 100% del salario base de cotización que tiene el trabajador al momento de ocurrir el riesgo. Y otra diferencia a favor del trabajador es que este subsidio se paga desde el primer día de la incapacidad, no hasta el cuarto, como el seguro de enfermedad. Desde el primer día se le paga su subsidio y hasta que se habilite para trabajar o se le declare una incapacidad permanente, ya sea total o parcial. Otra diferencia muy importante es que sin importar que el trabajador tenga un día de antigüedad o 10 años de antigüedad, tendrá derecho a su subsidio. En cambio, el seguro de enfermedad no puede tener subsidio si no tiene una antigüedad mínima. No voy a platicar ahorita de cuánto porque no quiero estar revolviendo tanto del seguro de enfermedad. Bien, entonces, como pueden ver, las prestaciones del seguro de riesgo de trabajo son mayores que las del seguro de enfermedad. ¿Qué puede ocasionar un riesgo de trabajo? Y esto es muy importante porque hasta aquí es donde se considera que el riesgo de trabajo está terminado y por lo tanto entra en la declaración de riesgo de trabajo. A diferencia del seguro de enfermedad, que solamente da el seguro incapacidades, en el seguro de riesgo de trabajo, las incapacidades tienen que venir finalizadas con una alta médica. Si nosotros no tenemos el ST2, que es el alta médica, o el ST3, que es donde nos avisa que ya tiene una incapacidad permanente el trabajador o una defunción el trabajador, nosotros no podemos recibir al trabajador de nueva cuenta en nuestra empresa hasta que tiene el ST2, el alta médica. Entonces, solamente entran en la declaración de riesgo de trabajo los riesgos de trabajo terminados. ¿Qué consecuencias puede tener un riesgo de trabajo? Una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, por ejemplo, la pérdida de un dedo, de la mano, de la movilidad, una incapacidad permanente total que incapacita al trabajador para realizar cualquier trabajo o lamentablemente la muerte. Cuando hablamos de la declaración de riesgo de trabajo, donde se revisa la siniestralidad de la empresa, esa siniestralidad está dada por dos factores. La frecuencia, es decir, qué tantos riesgos de trabajo tiene, y la gravedad de esos riesgos de trabajo. Si hay una muerte, pues es un riesgo de trabajo con una consecuencia más grave, muy diferente a que si nada más hubo 3 días de incapacidad porque el trabajador no pudo laborar esos 3 días. Y eso es lo que detona la prima de riesgo de trabajo. Nosotros sabemos que el seguro de riesgo de trabajo está financiado nada más por el patrón y que cuando nos registramos como patrones nos tenemos que autoclasificarnos en una de estas 9 actividades. Además, tenemos que señalar la maquinaria que se utiliza y los procesos que se siguen dentro de la empresa para que el Seguro Social pueda revisar si nos autoclasificamos bien o si lo hicimos de manera errónea. Una vez que nos autoclasificamos en una actividad, esa actividad tiene vinculada una clase. Por ejemplo, la actividad de consultoría legal está en clase 1, es la prima más baja. La actividad de construcción está en clase 5, es la prima más alta, la prima media más alta. Entonces, si yo vendo material de construcción sin equipo de reparto, estaré en clase 2 y mi prima es de 1.13065%. Si yo soy constructora, al inicio voy a pagar la prima de riesgo de trabajo al 7.58875%. Si soy un despacho de abogados, mi prima media al inicio va a ser de 0.54355%. Sin embargo, la constructora, que es la que tiene una prima media más alta, no siempre se va a quedar ahí. Así tampoco la consultora. No siempre se va a quedar en la prima de 0.54355. Puede subir o puede bajar este porcentaje.
como incentivo a proteger a los trabajadores de los riesgos de trabajo y a implementar procesos de seguridad e higiene que permitan proteger al trabajador. De tal manera que si yo no tengo riesgos de trabajo, mi prima disminuya cada año hasta llegar a la prima mínima. Pero si tengo riesgos de trabajo, dependiendo de la frecuencia y la gravedad de los mismos, mi prima puede aumentar. Para ello es la declaración de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad. Bastante largo el nombre, por eso le llamamos declaración de riesgo de trabajo. De inicio tenemos todos una prima media. Ya vimos aquí cuáles son las primas medias, que va a depender de la clase de riesgo a la que pertenezca mi actividad. De inicio voy a estar en esa prima media. Y posteriormente voy a revisar la frecuencia y la gravedad de los riesgos de trabajo que tuve en la empresa para ver si la prima disminuye o, dependiendo de la frecuencia y qué tan graves fueron los riesgos, la prima podría aumentar. Esta declaración se presenta en febrero, ya está abierta la plataforma, se cierra el 28 de febrero, así es que los que no lo hemos hecho hay que presentarla ya en estos días. Y lo que vamos a revisar es la siniestralidad de enero a diciembre. Casos terminados, ojo, eso es bien importante, casos terminados. ¿Cómo sé si está terminado un caso de riesgo de trabajo? Solamente está terminado si tengo el ST2, el aviso de alta de un trabajador que tuvo riesgo de trabajo, o el ST3, el aviso de incapacidad permanente de mi trabajador, ya sea total o parcial, o de muerte. Hasta entonces se termina un riesgo de trabajo. Si todavía el trabajador tiene incapacidades derivadas de ese riesgo de trabajo que se generó en 2022, pero no se concluyó en 2022 el riesgo, ese caso no va a entrar en la revisión de 2022. Va a entrar en la revisión del año en que termine el riesgo, en este caso, hasta 2023. La nueva prima va a estar vigente desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024, mes en el que volveré a presentar la declaración de riesgo de trabajo. Y algo bien importante es que la prima solamente puede subir un 1% o bajar un 1%. Es por eso que la declaración no nada más nos basamos en la fórmula de riesgo de trabajo, sino que luego que sacamos la fórmula de riesgo de trabajo, o comparamos esa prima obtenida con la fórmula con nuestra prima del ejercicio que estamos modificando. Porque derivado de la comparación es que la prima solamente aumenta 1% topado, aunque se me hayan muerto 3 trabajadores, lo máximo que va a aumentar la prima es un 1%. Pero también si todo estuvo bien, si no hubo ni un solo caso de riesgo de trabajo y el cálculo de la fórmula sale que la prima está de 0.5%, yo no voy a poder tener esa prima, porque lo máximo que va a bajar es un 1% hacia abajo. Y esta es una buena noticia cuando tenemos riesgos de trabajo, porque si son muy lamentables las consecuencias del riesgo de trabajo, lo peor que puede ocurrir es que se incremente un 1% esa prima. Tenemos que saber además que no todos los patrones están obligados a presentar esta declaración. No están obligados si la prima determinada es igual a la anterior. Si yo ya estoy en la prima mínima de riesgo de trabajo es 0.5. Si yo ya estoy en 0.5 y no tuve accidentes ni enfermedades, otra vez voy a estar en 0.5. Entonces, puedo no presentar la declaración. Sin embargo, yo les recomiendo que sí la presentemos porque si no presentamos la declaración, el Seguro Social puede considerar que no la presentamos porque entramos a esta opción. Porque hay una opción que señala que si tenemos menos de 10 trabajadores, podemos no presentar la declaración, pero entramos a prima media y no siempre nos conviene esto. Imagínense que yo soy una empresa que se dedica a colocar calentadores solares, mi clase de riesgo es la 5,
7.58875%, y tengo 5 trabajadores. Y yo ya estoy con una prima mínima de 0.5. Y digo, pues como no tuve accidentes ni enfermedades, me va a salir otra vez la prima en 0.5, no presento la declaración. Y la autoridad va a decir, no, fíjate que tú no la presentaste porque como nada más tienes 5 trabajadores, tomaste la opción que está en la ley. Por lo tanto, no vas a prima de 0.5, vas a prima media de tu actividad, que es 7.58875. Ay, jole, ya no me convino. Entonces, mejor, aunque no esté obligado, yo siempre recomiendo, no siempre, sino en este caso, si la prima es igual, recomiendo sí presentarla. ¿Cuándo me conviene esta opción? Imagínense que yo me dedico a la construcción, bueno, me dedico a instalar calentadores solares, ya estoy en una prima del 10% porque siempre he tenido accidentes de trabajo y nada más tengo 5 trabajadores, pues opto por no presentarla y me regreso a prima media. Ahí es donde me podría convenir tomar esta opción que nos marca la ley del Seguro Social. No están obligados a presentar la declaración si el patrón cambia de actividad. Ya no voy a vender calentadores solares, ahora voy a dedicarme a la construcción. Bueno, si cambio de actividad y por lo tanto me ubiqué en una prima distinta, no tengo que presentar la declaración, sino que tengo que seguir este año con la prima nueva. Tampoco tengo que presentarla si me registré ante el Seguro Social sin completar un periodo anual. Es decir, me registré como patrón el 15 de enero y estuve hasta el 31 de diciembre y todavía sigo trabajando, pero como no junté un periodo anual desde el 1 al 31 de diciembre, no presento declaración de riesgo de trabajo. Tampoco presento declaración de riesgo de trabajo si me di de baja como patrón y luego me volví a dar de alta como patrón en la misma actividad, pero transcurrieron más de 6 meses. Ahí no presento declaración, me quedo pagando el seguro de riesgo de trabajo con la prima media de la actividad. Tampoco presenta declaración el patrón que se haya quedado sin trabajadores por más de 6 meses. Estos son los casos en que no se tiene que presentar declaración de riesgo de trabajo. Y algo que me gusta señalar muchísimo es este temor que los patrones tienen de que se les aumente la prima de riesgo de trabajo. ¿Cualquier riesgo de trabajo va a aumentar la prima? Y la respuesta es un contundente y un grande no. No le tengamos miedo a atender los riesgos de trabajo en el Seguro Social. Muchos patrones incluso están dispuestos a pagar hospitales privados caros para atender al trabajador con tal de que el trabajador no vaya al Seguro Social porque le tienen miedo a que el Seguro Social se dé cuenta del riesgo y por lo tanto incremente la prima. Yo quiero transmitirles tranquilidad porque no se incrementa la prima por cualquier riesgo de trabajo. Se incrementa la prima cuando tenemos prima mínima, 0.50%, ahí sí, cualquier día de incapacidad nos va a incrementar la prima, pero no nos la va a incrementar hasta el 1.5%. Si nada más fue un día y tengo 300 trabajadores, tal vez me la incremente un 0.001%. Si otro factor por el cual me incrementa la prima es porque yo esté en una prima baja, lo que comentamos ahorita, o porque tenga pocos trabajadores. Mientras menos trabajadores tenga, más probable es que me incremente la prima. Pero hay empresas que pueden tener 500 trabajadores e inclusive soportar sin que se incremente la prima con una defunción. ¿Por qué? Porque se diluye el riesgo entre el número de trabajadores. Entonces, no le tengamos miedo a que se incremente la prima. El Seguro Social es para utilizarlo y además legalmente nosotros como patrones tenemos que atender al trabajador en el Seguro Social. Legalmente la atención debe ser a través del Seguro Social, porque es el Seguro Social el que va a absorber los riesgos y quitarnos a nosotros esa carga que la Constitución impone al patrón. El Seguro Social se hará cargo de todo.
y es nuestra obligación que el trabajador se atienda a través del Seguro Social, para que sea el Seguro Social el que le dé la atención médica, pero también para que sea el Seguro Social el que le dé las prestaciones en dinero. Entonces, no le tengamos miedo a que se incremente la prima. No se incrementa la prima con cualquier riesgo. Y además, si la prima se incrementa, el dinero que nosotros nos ahorramos en las prestaciones económicas y en especie de esa atención que recibe el trabajador es inferior al incremento del costo de la prima. Esto se los puedo asegurar porque justamente es el tema sobre el cual realicé mi tesis doctoral. Bien, por aquí les dejo una liga en la que ustedes pueden consultar los riesgos terminados. Es bien importante que para nosotros presentar una correcta declaración de riesgo de trabajo consultemos los riesgos de trabajo terminados. Tenemos dos vías. Una vía es meternos al ITSE, al índice de su empresa, y está aquí habilitado un módulo para consultar los riesgos de trabajo terminados, en donde nos va a salir cuáles riesgos de trabajo tiene registrados la autoridad. Sin embargo, sí nos está diciendo, oye, pero tú eres el responsable, ¿eh? Así es que si yo me equivoco y aquí te digo que no hay riesgos de trabajo, no vas a poderte pelear conmigo. Revisa por otros medios si tienes o no riesgos de trabajo. Entonces, aquí también les sugiero utilizar la liga que acabo de mencionar hace ratito, que acaba de aparecer en pantalla hace ratito, porque es otra vía en donde podemos consultar los riesgos de trabajo terminados. ¿Por qué es importante consultar los riesgos de trabajo terminados? Porque es la base para calcular la nueva prima. Y si lo hacemos a través del SUA, es muy sencillo calcular la prima de riesgo de trabajo. Incluso si ustedes todavía no actualizan el SUA a la última versión, que es la 3.6.3, van a poder calcular su prima con la versión anterior. No hay ningún problema de cambio de versión. Para el pago de las cuotas ya hay problema, pero para calcular la prima lo pueden hacer con la versión anterior. En la pantalla izquierda, del lado izquierdo, tenemos un módulo que se llama Determinación de prima de riesgo de trabajo, en donde de una manera muy sencilla vamos a poder ir de paso a paso determinando nuestra prima. Lo primero es calcular los días cotizados y los trabajadores promedio. Aquí, por ejemplo, nos da un total de 5,983 días cotizados, por lo cual esta empresa tiene 16 trabajadores promedio expuestos al riesgo. Mientras más trabajadores sean, menos fácil es que un accidente o una enfermedad me incremente la prima. Y luego vienen la otra parte ya propiamente del cálculo, en donde están las variables de la fórmula para determinar la prima de riesgo de trabajo. Pero ni siquiera me preocupo por la fórmula porque este programita ya inserta la fórmula y no la tengo que aplicar yo. Así también la otra forma de presentar a través del portal del Seguro Social también tiene ya todo automatizado para que la fórmula se aplique con las variables que nosotros estamos metiendo. ¿Cuáles son las variables? El total de casos de riesgo de trabajo. En esta empresa no hubo riesgos. El total de días subsidiados por incapacidad temporal. Los porcentajes de incapacidad permanente, ya sean total o incapacidad permanente parcial. Si un trabajador perdió la movilidad, le incapacitaron el 30%. Si otro trabajador lamentablemente ya no puede trabajar en nada más, lo incapacitaron al 100%. Bueno, aquí va a aparecer la suma de todas las incapacidades. El número de defunciones de los trabajadores por riesgo de trabajo, el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo, los días del año, el promedio de vida activa de un trabajador en México, que es 28, el factor de prima, que es 2.3, y si se tiene autorización de la Secretaría de Trabajo, 2.2, y la prima mínima, la prima más baja que podemos pagar es 0.50%. Con todas estas variables se corre la fórmula y nos determina una nueva prima, un resultado. Pero ese resultado no va a ser, aquí por ejemplo, la prima resultante es 0.50. Ese resultado no va a ser la nueva prima. ¿Por qué? Porque la prima solamente puede disminuir un punto porcentual o aumentar un punto porcentual. Entonces, la nueva prima va a ser derivada de
comparar la prima anterior, que era de 1.59, con la prima resultante, que es de 0.5. Vemos que excede más de 1% esta disminución de prima. Por lo tanto, la nueva prima no va a ser de 0.5, sino de 0.59840. Es decir, disminuyó 1% hacia abajo. Si lamentablemente se me hubiera muerto un trabajador, 2 trabajadores, aquí la prima anterior me hubiera salido una cantidad exageradamente alta, 115%. Sin embargo, no va a ser mi nueva prima, la de 115%, perdón, aquí, la prima resultante. No va a ser mi nueva prima, la de 115%. Lo máximo que puede incrementar esta prima es 1%. Por lo tanto, la nueva prima sería 2.59840%. Entonces, no le tengamos miedo a la prima de riesgo de trabajo. No usar el seguro social para riesgos de trabajo sería lo mismo que comprar un seguro de coche y si me roban el coche decir, no voy a utilizar el seguro porque luego me van a cobrar más cara la prima del siguiente año. Los seguros son para amparar un riesgo y cuando el riesgo ocurre hay que utilizar el seguro. Bien, aquí en este mismo módulo podemos extraer la carátula de determinación, la relación de casos, el reporte de trabajadores para hacer un archivo digital. Aquí, por ejemplo, está la carátula de determinación en donde se corren, están las mismas variables, se corre la fórmula y está la prima resultante y la nueva prima que resulta de comparar la prima calculada con la prima anterior, además de los datos del nombre, de actividad, clase de riesgo, todos los datos de esta empresa. Una vez que tenemos ya hecho nuestro cálculo, aquí no alcanzó a salir en la captura de pantalla, pero tenemos un botón para dar la generación del archivo que podemos enviar a través del IMSS, desde su empresa, a través del ITSE, en este apartado que es DAP-SUA. DAP-SUA, Declaración Anual de Prima de Riesgo de Trabajo, generada a través del Sistema Único de Autodeterminación. Pero insisto, si ustedes no usan el SUA o si no han alimentado los riesgos de trabajo en el SUA, el Seguro Social tiene otra vía para que determinen su nueva prima y la envíen. Les compartí al inicio de la sesión la liga para que puedan acceder a esta otra forma de envío. Y bueno, ese archivo se envía, es un archivo con extensión DAP, se tiene que poner también el certificado ITSE, la contraseña o en caso que nosotros firmemos en el Seguro Social con la firma electrónica, bueno, pues ponemos aquí el certificado digital, la llave privada, cargamos el archivo de la declaración y obtenemos un comprobante, bueno, perdón, nos pide que revisemos la información para ver si es correcta, le damos en aceptar, en enviar y ahora sí podemos imprimir el acuse de nuestra declaración y este es el documento oficial, tiene incluso su sello digital de que yo ya cumplí con enviar la declaración de riesgo de trabajo. Y es momento entonces de capturar esta nueva prima en el SUA para comenzar a pagar a partir de marzo de 2023 con esta nueva prima. Se fijan, pues es un trámite sencillo, automatizado, y la novedad en este año es que si no lo hacemos por SUA, lo podemos hacer por la página del Seguro Social, agilizando entonces esta determinación para las personas que ya no utilizan el Sistema Único de Autodeterminación. Bien, pues no sé si haya alguna duda, si me quiere escribir, si hay alguna duda por medio del WhatsApp, el licenciado Ávila. Si no, pues por aquí están los medios de contacto. El medio de contacto mío es FM Tavera, el que está aquí abajo. Y también, pues, les hago la invitación a seguirse preparando, a seguir formándose académicamente a través del estudio de un posgrado, de una maestría, y qué mejor que maestrías sólidas que se ofrecen
en sistema mixto, en sistema a distancia, como en sistema presencial. Por aquí les dejo los datos para que ustedes, de estar interesados, pues pidan más información de las maestrías que les podemos ofrecer. Bien, pues entonces será todo por el momento. Es un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Si no hay ninguna duda, me despido deseándoles que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.